Bueno, estas son las cosas del directo. Lo siento, repito. Buenas tardes a todos. Estamos encantados de empezar el nuevo curso judicial con una jornada como la que traemos hoy aquí. Nos hubiese gustado que esto estuviese más lleno de gente, pero todavía, por desgracia, tenemos que estar con las restricciones del tiempo que nos ha tocado vivir, pero lo que sí que tenemos claro es que la formación y la divulgación de este colegio tiene que continuar de la manera que sea. Así que le doy la bienvenida a mis dos asistentes, y a Carmen y a Lola, para tratar un tema que al día de hoy es de máximo interés. Ya se ha hecho desde la Comisión de Derecho y Bienestar Animal y Protección del Medio Ambiente de este Colegio de Abogados. Ya hemos hecho jornadas en las que hemos contado con Lola y con otros ilustres compañeros sobre derecho de familia y mascotas o animales de compañía, temas que son del máximo interés en estos momentos porque las sociedades evolucionan y en esa evolución pues siempre se dice, ¿no?, que una de las formas de ver la evolución de una sociedad es ver cómo trata a sus animales. Me da esta cosa decir sus animales, son animales, pero son algo más para todos los que lo tenemos y para muchos que no lo tienen, pero estoy segura que piensan como nosotros. Esos animales son parte de nuestra familia, son algo, ¿alguien es? Que para nosotros son muy importantes, que nos preocupa lo que les pase durante nuestra vida y sus vidas, y por supuesto son motivo de nuestra preocupación más allá de nuestra vida, porque son seres a los que queremos. Vale para animales de compañía o, pues no sé, vale para los animales que puedas tener en un rebaño. Igualmente son tuyos y te preocupas por lo que pueda pasar. Como siempre, la abogacía se encuentra en el día a día de su trabajo con, bueno, la abogacía y en este caso la notaría. Aquí vamos muy de la mano. Nos encontramos con los problemas nuevos en la sociedad que no están todavía regulados en las leyes. No tenemos más remedio que salir al paso porque nuestros clientes vienen tanto al despacho de abogados como a la notaría y nos exponen pues sus problemas y sus inquietudes. Y muchas veces, y en este caso estamos ahí, no tenemos soluciones legales que darles. Entonces, cuando viene la inventiva, es cuando viene lo que yo digo que es verdaderamente el nacimiento de los derechos, que luego, al final, los legisladores tienen que acabar recogiendo, porque son problemas reales de las personas reales, y al final la ley trata de eso, de solucionar los problemas que tenemos. Esta tarde vamos a hablar de derechos sucesorios y animales. ¿Qué pasa? Nuestros animales son sujetos de derecho a la hora de heredar. Nuestros animales son cosas que forman parte del cuaderno particional. Es fuerte, pero al día de hoy es así. Por desgracia, seguimos teniendo una legislación que a los animales los considera como cosas. Eso tiene que avanzar. Ya estamos, ya hay proyectos, ya lo tratamos en el derecho de familia y mascotas y vamos a volver a tratarlo hoy aquí. Hay que darle encaje legal a esos problemas que se nos plantean en el día a día. Tenemos que ir por delante y en eso estamos aquí. Esta comisión está dispuesta y siempre abierta, y lo sabe, a ser un campo de diálogo entre todos los operadores jurídicos para encontrar soluciones y no nos vamos a cansar hasta que las encontremos. Voy a decir brevemente quién me acompaña, a quien tengo el honor de tener aquí esta tarde para que nos ilustren sobre estos temas. Tenemos, pues, la primera en intervenir será nuestra querida Lola García, activista incansable, animalista. Lo de incansable es dicho con el cariño y además con el amor, porque es que, o sea, lo digo porque por agradecer esa labor incansable que hace. Es abogada nuestra, es abogada de la casa, abogada de ICA, yo creo que la conocéis ya todos, todo el que tenga que ver con derechos animales en Sevilla, más tarde o más temprano se ha encontrado con Lola. Presidenta de la Asociación Andaluza de Derecho Animal desde el 2017 y miembro experto de Intercid. Además, asesora muchísimas empresas, asociaciones animalistas. Y bueno, luego en su día a día, en su despacho, pues se dedica expresamente a estos temas. Y luego tenemos a nuestra queridísima Carmen Vela Fernández, notaria de Sevilla,
también una habitual de esta casa. Desde aquí te agradezco que siempre que te llamamos estás dispuesta a venir a este foro y a compartir con los compañeros tus conocimientos y tus inquietudes, tus preguntas y tus respuestas, porque verdaderamente es muy enriquecedor que entre los operadores jurídicos pues nos contemos las cosas. Carmen es notaria en Sevilla desde el año 2012, es notaria desde mucho antes, pero accedió en 2012 al puesto en Sevilla a través de oposiciones restringidas o entre notarios, como vosotros las llamáis. Además ha sido secretaria del Tribunal de Oposiciones. Actualmente es la directora de la sección de preparación de oposiciones de la Academia Sevillana de Notariado, y muy importante también es la vicesecretaria de las Relaciones Institucionales del Colegio Notarial de Andalucía. Bueno, ha escrito muchísimo sobre divorcio notarial y también sobre derecho notarial. Estamos encantadísimos de tenerlos aquí y bueno, y a enriquecernos todos con lo que ambas dos vayan a plantear aquí. Yo creo que Lola va a hablar un poco pues precisamente de esos problemas que nos encontramos en el día a día en el ejercicio de la abogacía, con esos clientes que vienen a plantearnos esos problemas, cuáles son esos problemas, cuáles son esas inquietudes que los dueños de esos animales o que las familias de esos animales vienen a plantearnos. Y Carmen nos va a hablar un poco de cómo salen al paso desde el notariado para buscar soluciones que no están en ley, pero que evidentemente hay que darle a los justiciables que las requieren. Sin más, le doy paso a Lola. Bienvenido a todos y esperamos que estas jornadas, como todas las demás, os gusten y que participéis. Podéis dejar vuestras preguntas, que en la medida de lo posible serán trasladadas a la mesa para cuando hayamos terminado que os sean contestadas. Lola, tu turno. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mar, por tus palabras. Muchas gracias también a esta casa, porque siempre que planteamos temas nuevos, pues desde la comisión se valoran y bueno, los primeros en poder participar y hablar de temas que nos incumben, porque son temas que nos afectan a todos en relación con los animales, y muchas gracias también por eso, por darnos espacio para poder hablar. Como decía Mar, yo voy a plantear un poco cuál es la situación general y un poco las pinceladas que yo puedo recomendar a los compañeros que nos estén viendo para que trasladen a sus clientes. Y también voy a hacer reflexiones que espero que también me trasladéis las vuestras en los comentarios, a ver cuáles son vuestras impresiones. He preparado un sencillo PowerPoint a modo de guión. Pues si queréis empezamos. Cuando preparaba esta jornada pensé la posibilidad y me armé de valor y hablé con las redes y les dije, voy a hacer una jornada, mandarme vuestros comentarios en relación a vuestras experiencias con el tema de los animales y el testamento. Y he seleccionado aquí algunas de las respuestas que me han dado. Algunas personas me han comentado que habían hecho como un nombramiento de tutor de sus animales en su testamento, dejando cierta cantidad de dinero para su cuidado. Otras personas me habían comentado que habían introducido pues un ruego, un deseo, una súplica en su testamento para que el heredero pues cuide de sus animales. Otras personas me han trasladado experiencias negativas en notarías donde no supieron dar solución, y creo que también es un tema que tenemos que abordar, ¿no? Hay que formar también en la sensibilidad en este campo. Casi todas las personas que contactaron conmigo me hablaban del dolor y la angustia que les suponía no saber qué iba a pasar con sus animales cuando ellos no estén, sobre todo en casos de personas que estaban, por ejemplo, gravemente enfermas, y el temor de cómo resuelvo esto era muy patente. Otras personas que trabajaban con personas mayores me comentan también que es un tema que a las personas mayores también les duele mucho pensar quién se va a ocupar de sus animales, porque es otro tema también a tratar, la vinculación que existe entre las personas mayores y los animales. Me hablaron de un proyecto EDEN que lleva a cabo una asociación del Refugio de Madrid, en el que se hacen cargo de los animales de personas que han fallecido. Bueno, en definitiva, lo que todos tienen en común es que de las personas con los animales hay una relación afectiva, amor, cariño, como lo queramos llamar, pero esto está en todas las respuestas porque es la realidad, ¿no? La realidad es que la gente, pues como decía Mar, no son cosas, son parte de la familia, ¿no? Y saber qué va a pasar con ellos cuando las personas no estén, pues les preocupa mucho.
Porque ¿qué tememos? Pues tememos que ocurra esto, por ejemplo, ¿no? Esto es un caso que pasó en Málaga, en Torremolinos. Los 125 perros de una millonaria que nombró herederos terminan en la perrera de los horrores. Pero la realidad es que si no tenemos normas que nos amparen, en muchos casos nuestros perros, nuestras mascotas, nuestros animales de la familia acabarán en refugios y en centros de acogida. ¿Qué dice el Código Civil? Bueno, pues en realidad no existe ninguna regulación expresa que regule el tema de los animales. Del 658 se deduce la libertad que tenemos como individuos de testar. Los animales no pueden ser declarados herederos, esto ya lo sabemos. Y bueno, tenemos el artículo 33 de la Constitución, que recoge el derecho a la propiedad y a la herencia, y el 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aquí lo que tenemos es la libertad de poder incluir en nuestro testamento las disposiciones que consideremos convenientes. Bueno, algunos me diréis, bueno, pero es que tenemos una reforma en marcha donde los animales van a dejar de ser cosas y van a tratar su estatuto jurídico de ser dotado de sensibilidad, se tiene que tener en cuenta su bienestar. Sí, efectivamente, ahora lo veremos. Y yo quiero aprovechar para resaltaros este párrafo que viene en la exposición de motivos, que sin duda daría para comentar toda una jornada, pero quiero señalaros dos cosas. Dice, la relación de la persona y el animal, sea este de compañía, doméstico, silvestre o salvaje, también es muy importante esto, ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de sensibilidad, de modo que los derechos y facultades que se posean sobre los animales han de ser ejercitados atendiendo al bienestar, a la protección del animal, evitando el maltrato, el abandono y la provocación de una muerte cruel e innecesaria. Yo he traído este texto porque realmente siempre se habla en la reforma de lo que afecta a las rupturas matrimoniales, que lo tratamos aquí en el mes de marzo, también recoge la reforma tema de la compraventa de animales, recoge daños morales, pero este texto es muy importante porque nos habla de que tenemos que evitar el abandono y yo creo que el Código Civil en el aspecto sucesorio abandona a los animales, no los recogen, no existen. Tenemos, los animales son seres vivos dotados de sensibilidad, según la reforma. Tenemos que en familia, sí, la reforma va a regular el destino de los animales en caso de separación, divorcio, lo que os decía, se incorporan criterios para determinación de custodias, pero en sucesiones no se recoge ninguna iniciativa en materia de derecho sucesorio, encaminada a la protección de los animales. Aquí hago una reflexión y espero que me trasladéis las vuestras. Parece algo ilógico que en una propuesta de reforma del Código Civil se regule la familia, que está muy bien y nosotros desde aquí lo hemos demandado, ¿no?, que la falta de regulación causaba inseguridad jurídica, pero en familia hay dos personas que se están peleando por un animal. En sucesiones hay un animal que deja de tener a alguien que se preocupe por él. ¿No es mayor desamparo en sucesiones que en familia? ¿Realmente no tendríamos que importar más el destino de los animales en sucesiones? ¿Por qué no se recoge nada en sucesiones? Mi reflexión es que en familia realmente lo que estamos regulando es evitar un conflicto entre las personas. Cuando la persona fallece, no nos importa el destino de esos animales, porque ya no existe conflicto entre las personas que regular. De nuevo, es una visión antropocentista del Código Civil, ¿no? No hemos avanzado, el legislador no tiene a los animales como sujetos de derecho. Como hemos visto antes, en la exposición de motivos hablamos de que los derechos y facultades que se posean sobre los animales. En ningún caso habla de que ellos lo tengan. Creo que tenemos que reflexionar y el legislador tiene que reflexionar sobre esto. ¿Dudas? Pues dudas tenemos todos. ¿Podemos declarar a los animales herederos? Hemos dicho que no. ¿Podemos incluir a los animales como parte de la herencia? Sí, pero si hacemos esto, volvemos a cosificar a los animales como cosas. ¿Podemos dejar la herencia a los animales? Bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos. He traído aquí muchas dudas y yo sé que luego Carmen será la que resuelva la mayoría de ellas. Otro hecho que ocurre que es muy importante es, todos sabemos que desde que fallece una persona hasta la aceptación de la herencia pasa mucho tiempo. De hecho, hasta poder pedir siquiera el certificado de últimas voluntades tienen que pasar 15 días. ¿Qué pasa con los animales que tenga esa persona?
realmente hasta que no se acepta la herencia no hay una titularidad de los bienes, tenemos lo que se llama la herencia yacente, pero que por otra parte tampoco está regulada en el Código Civil, la herencia yacente, ¿no? ¿Quién se encarga del mantenimiento de los bienes? Bueno, ahí tenemos la figura pues, de que sería del albacea, ¿no? Yo os he puesto en el apartado, he resaltado el cuarto porque dice tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes. Bueno, volvemos a los bienes, pero realmente a lo mejor es una posible solución. Ante este panorama, la única herramienta eficaz que yo encuentro para proteger a los animales tras el fallecimiento de sus responsables es el testamento. El artículo 667 del Código Civil regula el testamento y el testamento no es otra cosa que un negocio jurídico personalísimo integrado por una declaración de voluntad cuyo efecto es coincidente con aquella declaración. Hemos visto antes cómo se incluían ruegos en el testamento, ¿no? Y sin embargo para Xavier O'Callaghan, que comenta el Código Civil, dice que el testador ni ruega ni aconseja, el testador ordena y manda lo que quiere que se haga a fin de producir sus efectos después de su muerte. Y una cosa que tenemos que tener también muy en cuenta es que el testamento puede contener disposiciones no patrimoniales de naturaleza personal y familiar. Y yo creo que ahí es donde tienen que encajar todas nuestras decisiones con respecto a los animales. Carmen me corregirá, pero un testamento puede contener solo ese tipo de disposiciones. No tiene por qué tener disposiciones sobre bienes si no tienes ninguno, ¿no? Bueno, aquí os pongo unas pinceladas, después Carmen lo hará mucho mejor, de lo que yo suelo recomendar cuando alguien viene al despacho sobre este asunto. Es importante que la persona que quiere hacer testamento y quiere nombrar a alguien, hable primero con esas personas, piense quién pueden ser, piense en alternativas, porque un testamento se hace para muchos años, entonces puede ser que las circunstancias cambien. Entonces se piense qué persona puede ser idónea para hacerse cargo de sus animales y se cuente con ella. También se piense si puede haber un albacea, contador, partidor. Otra parte importante es saber si hay un fondo económico para poder mantener a esos animales, dependiendo del número que sean, a la persona que le vas a encargar que te los cuide. Un modo de supervisión, de certificaciones veterinarias. Esto lo aprendí en una jornada en la que participé con Olga Camps, una compañera, en el Colegio de Valencia, y creo que es una idea muy válida, hay que trabajarla, pero es una idea muy válida a la hora de poder tener cierta seguridad, porque yo entiendo que la seguridad total nunca la tendremos, ¿no? Indicar también en esas disposiciones, bueno, pues cuáles son tus veterinarios de confianza, los que ya conocen a los animales. Y una idea que me parece muy interesante y que la incluyó la compañera Ingrid Dutoya en el blog de los derechos de los animales de Abogacía Española, pues es incluir también en el testamento instrucciones precisas sobre el cuidado de estos animales. Me parece muy interesante también explicar si hay animales enfermos, si no los hay, qué tipo de cuidado tienen, porque se puede incluir en el testamento. Ella además da un paso más y hace una recomendación que me parece muy interesante y es colocar esas instrucciones en un sitio visible tanto de una casa, porque en una emergencia, como sabemos que ocurre, pues cualquier persona que venga a cuidar a tus animales pueda tener acceso a esa información y los pueda atender correctamente. Me parece que entre todos podemos buscar vías o fórmulas para garantizar que, dado que la situación es que alguien tiene que hacerse cargo de tus animales, pues lo haga con las mayores garantías, que sepa lo que necesitan, que sean conscientes desde el principio y quieran ese cargo que le estás dando y esa responsabilidad que le estás dando para que la asuman y la lleven a cabo. ¿Qué ocurre cuando no hay testamento o el testador no incluye disposiciones sobre los animales? Pues esta es una duda. ¿Qué consideración tienen los animales? Pues entiendo que quedan a disposición de los herederos y si los herederos no lo quieren tendrán la consideración de animales abandonados y se hará cargo el ayuntamiento con un servicio de recogida de animales abandonados. Es muy triste pensar que esto puede pasar, pero pasa, ¿no? Por todas estas deficiencias, creo que es muy interesante la propuesta que recientemente, en este mes de septiembre, ha hecho Intersits, Operadores Jurídicos por los Animales, en el sentido de incluir, pues lo que hablábamos, enmiendas para que el Código Civil también, en materia sucesoria, trate el tema de los animales.
Su propuesta es en dos vertientes. Por un lado, incorporar expresamente el derecho del causaviente a recoger en su testamento su voluntad con respecto al destino de los animales de los que sea titular o responsable, en su condición diferenciada de las cosas o bienes, porque realmente a lo mejor en otras partes de España suele ser más habitual por otra cultura, pero aquí todavía no deja de ser excepcional que los propietarios de los animales vayan a un notario y quieran decir: estoy preocupado por qué va a pasar y quiero hacer un testamento y quiero protegerlos. Tenemos que esto no sea algo excepcional ni algo raro, tenemos que llevarlo al término de normal, ¿no? de cualquier persona responsable de un animal y que se lo plantee con normalidad. Y la otra vertiente es pues recoger previsiones aplicables en aquellos casos en los que, por no existir una voluntad expresa de la persona fallecida sobre el destino de los animales, es necesario adoptar con inmediatez una decisión respecto a la custodia, que precisamente atendiendo a su condición de seres vivos con capacidad de sentir, que sí tiene a bien recoger el Código Civil, no puede ser demorada en el tiempo, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuánto tiempo pasa, ni adoptada en base a criterios distintos que no sean los del bienestar y que no pueden ser contrarios a su protección. Creo que estas dos perspectivas son necesarias y, puesto que se está en una fase de reforma del Código Civil, es implanteable que esto no se recoja por el legislador. Esta propuesta del mes de septiembre ha tenido mucha repercusión en los medios. Se ha recogido. Colegios, asociaciones y profesionales de la abogacía y del derecho piden que el Código Civil incluya a los animales en la regulación de las sucesiones. Diario Veterinario también piden que en el Código Civil incluyan animales en la regulación de las sucesiones. Piden que el Código Civil incluya a los animales en las sucesiones. Es decir, ha tenido repercusión porque es la realidad y es una realidad que preocupa a mucha gente. Es el momento preciso en una tramitación de reforma del Código Civil solucionar este problema, y creo que como sociedad civil lo tenemos que demandar y lo tenemos que apoyar, porque al final, y esta es mi reflexión, no nos podemos quedar en mitad, ¿no? O consideramos a los animales como sujetos de derecho y los reconocemos como tal, o no existe evolución, no existe avance. Sí que es verdad que se puede avanzar en regular los conflictos, pero no estamos avanzando realmente en protección y en bienestar. Simplemente estamos solucionando los problemas que tenemos las personas. Cuando nuestro ordenamiento recoja de verdad, sin que afecte a las personas, el bienestar de los animales y la protección de los animales, entonces estaremos realmente desde un punto de vista avanzando como sociedad. A modo de conclusión, decir que actualmente no existen disposiciones relacionadas con los animales en testamentaría. No existe el ordenamiento o ninguna fórmula que proteja a los animales más allá de la que se nos pueda ocurrir, abogados, notarios y a disposición de las partes. Creo que es el momento perfecto, en plena reforma, para incluirlo, y creo que como sociedad pues tenemos que apoyar, tenemos que avanzar y tenemos que reconocer, si queremos hacerlo de verdad, que los animales son sujetos de derecho. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Lola. Al final se trata pues precisamente de eso, de lo que decíamos al principio. ¿Son sujetos de derecho o son cosas que van al cuaderno particional? Por desgracia, el día de hoy son cosas que van al cuaderno particional, pero sí que es cierto, y ahora en esto Carmen nos va a ilustrar, que ya nos preocupa muchísimo. O sea, bueno, yo creo que siempre habrá habido gente que se preocupe. Al día de hoy ya, y en esta evolución, verdaderamente las familias se preocupan por qué es lo que va a pasar. Hablamos de animales de compañía, insisto, y hablamos de animales en el campo que no estén dentro de casa. Claro, la reforma habla de animales. Efectivamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de animales, yo quiero puntualizar que siempre hablamos de animales, y ahí entra todo. Entonces, Lola nos ha hablado, nos ha reflexionado en voz alta a raíz de las experiencias que ha tenido como abogada preocupada por el derecho animal. Y Carmen ahora nos va a hacer más técnica en el sentido de decir, ¿qué soluciones damos, Carmen, cuando alguien te llega a la notaría y te dice, pues tengo este animal de compañía o tengo este rebaño de ovejas que para mí es la vida? ¿Cómo puedo hacer que queden bien? ¿Cómo puedo hacer que mi dinero vaya a esos animales? ¿Qué hacéis desde las notarías? Buenas tardes a todos. Darle las gracias al Colegio de Abogados personificado de la persona que nos acompaña, pues de la invitación. Muchas gracias.
Y yo quería hacer una reflexión en el sentido de que yo tenía unas líneas previstas y verdaderamente después de escucharos a vosotras dos todavía me surgen, digamos, más dudas, que es lo bueno, ¿no? Porque precisamente lo que se trata es de que se susciten más dudas y se susciten más planteamientos. He tomado dentro de lo que iba exponiendo Lola, pues una serie de cuestiones y me he quedado claro, porque como ha habido una reflexión directa y me parece que desgraciadamente es frecuente, aunque pueda tener cierta lógica, el tema de que en los comentarios que te han llegado precisamente te hablan de una experiencia negativa en la notaría. Bueno, yo no los voy a, ni mucho menos, disculpar, pero sí voy a partir, porque yo partía, digo, vamos a hacer un planteamiento muy simplista y muy poco empático, ¿vale? Porque al final uno tiene la idea que el notario es ese señor normalmente mayor y con gafas, no tiene por qué ser mayor ni con gafas, pero bueno, ni tiene por qué ser un señor. Lo de mayor sí, pero bueno, el caso es que un señor al que uno va a solucionar un problema y demás, y con el que la verdad, pues, en muchas ocasiones puede tener una sensación de que no llega a interactuar mucho. Yo creo que eso no es un buen notario, ¿vale? Yo, siguiendo a mi maestro, para ser notario te tiene que gustar el derecho y las personas. Si hay una de las dos cosas que no te gustan, mal vamos. Entonces, vamos a ponernos en ese papel de esas personas que han hecho el comentario y que han percibido esa visión negativa. Pues, si lo enfocamos desde ese punto de vista tan simplista y tan poco empático, verdaderamente en el tema de derechos sucesorios y los animales, pues la aplicación es muy simple. ¿Cuál es el problema que plantea para el derecho sucesorio los animales? El derecho civil considera a los animales como cosas muebles, de tal manera que va a formar parte del caudal hereditario, lo mismo que forma parte del caudal hereditario una cuenta bancaria, un jarrón o una Thermomix. De tal manera que desde el punto de vista jurídico y sin empatizar con la preocupación del testador o de la persona que tienes delante, pues lo que te lo tienes que decir es que lo que tiene que preocuparse es de a quién quiere que le deje el animal, pero como le está dejando una televisión o le está dejando un collar, y por otra parte un tema desde el punto de vista del que va a adquirir, cómo se valora fiscalmente y si voy a tener que pagar impuestos, ¿vale? Vamos a plantearlo de esa manera, que el tema de los impuestos también es curioso para ahora de valorar cómo luego la carga se va a valorar de mantenimiento del animal, pero eso vamos a dejarlo aparte, ¿vale? Entonces, con ese planteamiento, cuando viene el señor a pasarme, bueno, ¿qué le va a pasar a mi compañero? Porque verdaderamente ellos son sus compañeros. Y la afectividad muchas veces, pues cualquiera que haya tenido un animal sabe que verdaderamente se establece una relación afectiva. Bueno, pues si nos pusiéramos en ese plan tan aséptico, yo no diría aséptico, yo diría casi desagradable, ¿no? Pero bueno, nos pusiéramos en ese plan tan distante y con el Código Civil en la mano, pues yo le diría, pues no tiene usted que preocuparse por las necesidades, como no se preocupa usted por las necesidades de su frigorífico o de su piso en la playa. Al que le toque, que se encargue de conservarlo y que le dé el destino que estime conveniente. Hombre, eso también supone un concepto muy absolutista y napoleónico casi de la propiedad, ¿no? Lo que es mío y hago con ello lo que quiero, que está superado incluso para las que son cosas inanimadas, porque toda cosa conlleva una responsabilidad. Yo creo que también quizá profundizar en el tema de la responsabilidad sobre los animales, que hay que reforzarle en la medida en que son organismos vivos y que sienten, ¿no? Pues también el derecho tiene que avanzar en ese sentido y también sería una línea a explorar, ¿no? Pero bueno, yo le diría eso, pues no se preocupe usted, como no se preocupe usted, ¿a quién le va a dejar la Thermomix? Aunque la verdad que luego las preocupaciones son relativas, porque yo recuerdo una señora que quería establecer unas reglas de uso de la Thermomix a la sobrina que se la dejaba, o sea, eso es. Pero fuera broma, sí es una preocupación lícita. Desde el punto de vista, por así decirlo, estadístico de la notaría, es verdad que no es algo que te planteen todos los días, pero sí es algo que te plantean cada vez más frecuentemente. Y además te lo preguntan, no incluso, y ya lo he detectado yo, con ocasión del otorgamiento del testamento, sino que con ocasión de ir a la notaría para hacer algo, le surge el tema del testamento y ya inmediatamente te preguntan, bueno,
Y yo le quiero preguntar a usted también otra cosa. ¿Y dentro del testamento puedo yo indicar algo? Porque ¿qué le va a pasar a mi perro o a mi gato? Yo tengo canarios que estoy criando y demás, y yo quisiera que eso lo... Claro, entonces, ¿qué hacemos? Yo le digo a ese señor, usted no se preocupe como no se preocupa de su Thermomix, o a esa señora, o le tengo que dar alguna solución. Tanto los abogados como los notarios estamos ante un derecho vivo, ¿eh? Y ante necesidades. Y es verdad que el derecho y el planteamiento, y eso me ha gustado, vamos, toda la intervención de Lola me ha encantado, pero específicamente ese tema, que la solución que está dando el Código Civil es una solución para evitar conflictos entre vivos, pero no refuerza el aspecto de la responsabilidad, lo cual es un tanto contradictorio, por ejemplo, con una, no sé si has visto una campaña publicitaria que dice no es solo agua y comida. Sí, se acaba de sacar la Junta. Exacto, entonces, precisamente hay que, bajo mi punto de vista, desde el planteamiento de las modificaciones, el elemento de la responsabilidad, porque es que, mire usted, es que incluso cuando usted tiene una casa que le puedes tener mucho cariño, pero evidentemente no te devuelve nada, como si te puede devolver un animal, tú tienes una serie de responsabilidades de mantenimiento y esas responsabilidades siguen persistiendo cuando ha fallecido el titular del bien y pasa al siguiente. Entonces, explorar esa vía sería interesante, ¿vale? Lola ha hablado también del testamento como elemento indispensable para la determinación, porque ese es su concepto, uno establece disposiciones para después de su fallecimiento y no tienen por qué ser necesariamente económicas, sino que pueden tener un aspecto personal. Sí, hay que tener en cuenta que tenemos derecho a testar, pero no tenemos todo el derecho a testar que quisiéramos, es decir, que la libertad testamentaria tiene una serie de límites y precisamente nuestro derecho sucesorio, y me estoy refiriendo más específicamente al ámbito del derecho común, tiene limitaciones. La limitación más evidente es el sistema legitimario, que te obliga a determinar un porcentaje de bienes y choca literalmente contra la voluntad de los testadores día tras día y no le preocupa excesivamente a nuestro gobernante eliminar. No le preocupa, al legislador no le preocupa esa cuestión y es un tema que verdaderamente sí que percibimos, vamos, el tema de los animales por supuesto también, pero que lo percibimos todos los días y nada se hace al respecto, ¿vale? Pero luego también es un derecho formal, es decir, hay una forma testamentaria determinada y luego también hay que tener muy en cuenta que el testamento es un acto personalísimo y eso va a incidir un poco en la determinación de las disposiciones a la hora de los animales, porque precisamente Lola también lo comentaba y que era muy importante determinar la figura del cuidador, porque a veces el problema que nos encontramos es elegir la figura del cuidador, ¿vale? Entonces, el aserto primero es que para el derecho, como bien ha dicho Lola, los animales son objeto de derechos, pero no son sujeto de derechos, son cosas muebles y además, como independientemente de esa consideración jurídica, desde el punto de vista práctico además no tienen voz ni voto, por así decirlo, no pueden reclamar. Si a alguien no se le deja algo que se le había dejado y al juzgado lo va a reclamar, a un perro no va a ir, Entonces tenemos ese problema añadido también, ¿vale? Partiendo de esa consideración de que los animales no pueden ser sujetos de derecho porque no tienen esa consideración y desde el punto de vista sucesorio yo no puedo instituir heredero ni legatario directamente al que se va a beneficiar de esa parte del patrimonio, está una segunda posibilidad que también ya avanzo que no es posible y que sí la hay en otros ordenamientos jurídicos de corte anglosajón. Es la posibilidad de constituir una fundación o un trust, hay una cantidad de dinero que se va a destinar a subvenir a las necesidades. ¿Qué ocurre? Ahí topamos de nuevo con dos limitaciones. Una limitación importante es que el derecho a la fundación, a constituir fundaciones, es para fines de interés general. No se puede constituir una fundación para salvaguardar los intereses ni siquiera de una, quiero decir, ni de una familia, tiene que revertir desde el punto de vista general, o sea, una fundación sí puedo destinar o constituir una fundación para atender a las necesidades, promover el trato adecuado y conseguir la promoción, por ejemplo, de la consideración de los animales como sujeto de derecho, incluso que indirectamente
mi compañero pues se beneficie, mi compañero de vida, y el animal que sea mi compañero de vida se pueda beneficiar indirectamente, pero no puedo crear una fundación para ese interés particular. Tampoco existe la figura del trust propiamente, que es muy parecido a la idea de la fundación que se recoge en el derecho anglosajón, es decir, hay un patrimonio y ese patrimonio hay una titularidad fiduciaria de una persona que es la encargada de administrarlo y de emplear ese patrimonio en una finalidad en concreta, que puede ser subvenir las necesidades de una persona en concreto. Tampoco. Esa prurito, por la prohibición de la figura de la fiducia, que está muy presente en nuestro derecho y que además se reclama también de nuevo, porque seguimos en reclamaciones que chocan con la ley, ¿no?, que se establezca, tiene un obstáculo muy importante en nuestro Código Civil, que es por la propia configuración, bajo mi punto de vista, del sistema de responsabilidad patrimonial universal. Todo lo que sea fraccionar una responsabilidad patrimonial universal, hacer masas separadas, se ve desde un punto de vista negativo. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista sucesorio y por la propia configuración del mecanismo sucesorio no debería plantear tanto problema, porque los primeros que están protegidos en una herencia son los acreedores. Antes pagar que heredar. Entonces, podría plantearse la posibilidad de establecer ese tipo de fundaciones o de patrimonio separado mortis causa, por supuesto, una vez que se hubieran cubierto todo ese tipo de necesidades para atender a determinado, por las necesidades en este caso, del animal de compañía o la que se quiera. Pero insisto, todo esto es del eje Frenda. No tenemos un derecho sucesorio con limitaciones, tenemos una consideración de los animales como objeto de derecho, tenemos que no se puede constituir la figura del trust porque específicamente pues no está regulada, y tenemos a un señor al que lo tenemos ahí en la notaría y que quiere hacer algo, o a una señora, y que quiere que parte de su patrimonio, sin perjudicar al heredero forzoso, porque vamos a hacer abstracción de todo tema de conflicto legitimario que dan a 18 sesiones aparte, ¿no? Quiere que alguien verdaderamente se encargue del animal. La mejor de las situaciones posibles, por tranquilidad personal, pues como pasa muchas veces, pues que uno tenga una persona en concreto que sabe que le tiene cariño a nuestro compañero y que lo va a atender. Aún así, y como bien decía Lola, hay que hacer testamento, porque claro, me voy a aprovechar de la consideración del animal como cosa, ya que le perjudica no ser sujeto de derecho, voy a aprovecharme lo que le beneficia desde como cosa. Y entonces, en mi testamento tengo una disposición particular en la cual le lego el animal en concreto a la persona que yo sé positivamente que la va a cuidar estupendamente, que no va a tener ningún problema. Y que en muchas ocasiones puede ser incluso de manera altruista. Y es que no me hace falta ni dejarle nada más. Te dejo el animal, esa sería la situación ideal. Tengo yo un padrino, por así decirlo, ¿no? Más que tengo un padrino y sé quién se va a encargar. Aún así es conveniente, déjalo dicho, conveniente no, yo diría indispensable, ponerlo en el testamento. No es normal que habiendo ese conocimiento, pues los herederos se vayan a poner, si no están por escrito, pero que lo sepan, pero y si no lo saben, o si directamente lo quieran hacer por fastidiar, mejor lo dejamos dicho en testamento y punto, ¿no? La segunda situación es que pudiera haber una o varias personas posibles, pero bueno, le supone una serie de gastos, una serie de inconvenientes y demás, y queremos pues dejarle algo a esa persona que va a ser la que va a ser también la legataria del animal, pues para contribuir al bienestar del animal, incluso dándole las indicaciones que bien decía Lola, pues administrarle. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues a través o bien de una condición o bien de un modo o gravamen. En los comentarios que te habían hecho hablaban de un ruego, el problema del ruego es que es un ruego. Y el ruego no tiene mecanismos de verificación. Una condición o un gravamen sí tiene mecanismos de verificación, no son fáciles. ¿Por qué? Porque claro, lo que decíamos antes, cuando el beneficiario de la condición o del modo del gravamen es una persona física que tiene capacidad para acudir al tribunal y decir, mire usted, que no se está cumpliendo lo que estaba en el testamento, tiene una cautela. Y aun teniendo la cautela puede ser conveniente establecer una albacea para asegurar cumplimiento de la misma, pero directamente ella tiene, pero claro,
Yo recuerdo hace unos cuantos años que me planteaba, no, yo es que quiero dejarle la casa a mis 18 sobrinos con la condición de que los 7, tenía esta señora 7 gatos, iban variando, digamos, el número, porque es normal, se queden a vivir en la casa, siempre que estén allí, claro. Y yo le decía, pues si son 18 sobrinos y van a vender la casa, lo que van a hacer cuando fallezca esta señora es que le van a abrir la puerta del chalet a los gatos y lo van a echar a la calle. ¿Eso cómo se controla? Es difícil, es muy difícil, ¿eh? Claro, si tú lo articulas de tal manera que estableces, como bien dice Lola, una pauta de seguimiento, incluso un profesional de seguimiento que controle el bienestar del animal, que fue precisamente un caso que hemos compartido, que yo creo que iba muy bien encaminado en ese sentido, pues es relativamente más fácil. Vamos, es bastante más fácil, no relativamente, sino mucho más fácil, ¿eh? Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo articular esa obligación de cuidado? ¿Ah? Pues lo podemos hacer, como ya hemos dicho, a través de una condición o de un modo de gravamen, que es algo más que un ruido. Pero antes de ver el funcionamiento de la condición o del modo de gravamen, también hay que plantearse el tema de que uno tenga muy claro que eso es muy importante. En la medida en que vamos a utilizar lo que de momento tenemos en el derecho, que es la consideración del animal compañero como un objeto de derecho, yo estoy haciendo una disposición particular y estoy estableciendo un legado. Y aquí es donde entra esa limitación que ya hablaba de que el testamento es personalísimo. Yo no puedo en mi testamento nombrar un contrato de partido y decir, y le lego a persona que estime conveniente. Es que dejar a la determinación, eso choca con el principio personalísimo del testamento. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Establecer un orden, tener y en el supuesto de que no hubiera ninguna persona, pues algún tipo de asociación o de entidad que sepamos positivamente que va a buscarle una familia de acogida al compañero que sea conveniente y adecuada. Viendo la articulación jurídica de esa condición de cuidado, de atención al animal, decíamos que había dos posibilidades, una condición y un gravamen. Desde el punto de vista de la condición, sabemos que en nuestro derecho las condiciones pueden ser suspensivas, pueden ser resolutorias. Verdaderamente aquí el problema que tenemos es que la obligación es de tracto sucesivo, por así decirlo, ¿no? El gravamen que le vamos a poner a la condición que le vamos a poner de tracto sucesivo. Claro, si la establezco como una condición suspensiva que impide, siempre se ha dicho que la diferencia desde el punto de vista sucesorio entre la condición y el modo es que la condición suspende y el modo no suspende pero resuelve. Siempre evidentemente que la condición sea de naturaleza suspensiva. Entonces, claro, si yo la condición solamente la articulo para que reciba el animal y se haga cargo del mismo en el momento de mi fallecimiento y la dejo ahí, bueno, yo no puedo recibir el animal, pero luego ir a hacer con el animal lo que ellos quieran. Entonces, sería una doble condición, la condición de que evidentemente lo acepte como tal y la condición resolutoria en el sentido de que si no la cumple se pueda resolver la atribución establecida del cuidado del animal hasta que el animal viva. En ese supuesto, la verificación de ese cumplimiento de las condiciones, como pasa con las condiciones resolutorias, requiere de establecimiento de una figura que compruebe el cumplimiento de las condiciones, que es el albacea. Los animales normalmente tienen un periodo de vida más limitado que las personas, normalmente, porque hay animales que viven mucho, entonces sería un cargo de albacea prolongar el tiempo hasta que se produzca el fallecimiento del animal. Con verificaciones complementarias, porque el albacea, claro, también puede decir, pues se cumple o se cumple, pero puede tener, si se quiere que se cumplan unas condiciones, como era lo que decía Lola, pues verificaciones puntuales por un servicio veterinario determinado, incluso como decía Lola, ¿no? El veterinario de su confianza que verifique el cumplimiento de la misma, ¿no? En el supuesto del incumplimiento, el albacea, que es el que tiene que velar por el cumplimiento del testamento, pues tendrá que solicitar la resolución de la atribución que se le concedió, y que no se le sigan percibiendo. Lo lógico es que esas cantidades que se le vayan a dejar, normalmente son cantidades, pues se establezcan de manera periódica y se liberen periódicamente, la posibilidad. Luego, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista bancario, genera cierta complejidad, porque claro, a ti te están dando una cantidad, te están legando una cantidad,
pero esa cantidad tú vas a deducir cada año una proporción para gastos. Y sobre todo, cuando el beneficiario de la disposición no es un pariente directo, Hacienda entra. Y va a ser muy difícil justificar esos gastos. No digo que no sea posible, yo creo que sí, y con los certificados veterinarios y demás, pero puede ser curiosa la pelea con Hacienda. La va a haber, ¿eh? Entonces, porque evidentemente hay unos gastos de verificación de veterinario, los gastos de atención, los gastos de manutención, ¿eh? Exacto, y entonces si a mí me van a dar 15.000 euros, pero resulta que pues me estoy gastando 5.000 euros en toda la vida del animal y voy a pagar impuestos, pues al final ¿cuánto me han dejado? ¿Vale? Eso es lo que toca a la condición. El modo, en ese sentido, sería muy parecido al funcionamiento de la condición resolutoria, en el sentido de la atribución ya es directa, ¿eh? Ya adquiere el destinatario del beneficio, que lo más normal es que fuera doble, ¿no? Por una parte lo que es el legado del animal y por otra parte el encargo de la asistencia del mismo, lo va a hacer suyo. También podría establecerse ese sistema de liberaciones periódicas por parte de un albacea. Claro, verdaderamente dificulta el funcionamiento de la sucesión, es evidente, porque tienes además una albacea de largo recorrido, por así decirlo. Estamos acostumbrados a que el cargo del albaceazgo queda cumplido y queda relevado de su cargo, y una vez que se ha hecho la escritura de partición y poco más, ¿no? Y de hecho, muchas veces para las condiciones resolutorias, y yo creo que se puede asimilar perfectamente, ocurre que se le establece la condición, se nombra heredero tal con la condición de que atienda al testador hasta su muerte. Esa sí la podemos verificar en el momento de cumplimiento, pero hay veces que se establece con la condición de que atienda a un hermano, familiar que tiene cierta discapacidad o cierta dificultad hasta el momento de su fallecimiento, y también ahí tenemos que establecer la figura de un albacea, ¿no? Pero fíjate que incluso en las condiciones de atención al testador, como puede ser un problema, digamos, contradictorio, y salvo que tengas un albacea, una persona que además no esté interesada en el resto de la herencia para que no haya conflicto de intereses, en verificar el cumplimiento, muchas veces se pone a la coletilla la condición se va a entender cumplida salvo que se demuestre lo contrario. Pero aquí verdaderamente lo que se trata es de reforzar esa seguridad y la verificación. ¿Por qué? Porque a quien se quiere beneficiar no tiene voz ni voto, ni puede reclamar derechos. Entonces, esos mecanismos de caución vía albacea, que me parece que es la figura más adecuada, y añadirle el contado partido en el supuesto que sea necesario, pero muchas veces con una albacea, con la entrega legal específica es suficiente, ¿vale? Pues está mucho más justificado. Yo, hombre, lo que sí duele un poco es eso, ¿no? Que hay que entender que la vida nos arrastra, el día a día de una notaría es el que es, y la vía de escape fácil es decir, no, mire usted, a su mascota o a su animal, que usted no es ni su mascota ni su animal, es algo más, es como dice un miembro de su familia, no le puede usted dejar nada. Y usted eso se olvida porque, o decirle o ponerle ahí al cuerpo malo y decirle, pues ¿sabe usted lo que va a tardar en desaparecer eso? Y entonces, hombre, y además que eso lo he vivido yo. Hombre, es que me han entrado ahora a decirle que... No, vamos a ponernos en el lugar de esa persona, vamos a ver los mecanismos que tenemos, vamos a darle la opción, mira, establecer tema delegado, mecanismos de... es que es complicarle, no es complicarle la vida, es que dentro de su modo de vida, dentro de su configuración, de su situación personal y familiar, forma parte de la misma y tiene preocupación de qué va a ocurrir cuando no esté. Y yo creo que no se debe caracterizar ni la abogacía ni el notariado por cerrar los ojos ante realidades que no tienen regulación, ¿no? Y tenemos que avanzar en ese sentido. Desde el punto de vista del eje Ferenda, yo creo que sí que habría que explorar un poco el tema, y ahora que sabemos que todo derecho tiene como correlato una responsabilidad, el tema de la responsabilidad y el tema de que formando parte de la masa sucesoria pues hay una responsabilidad en la atención y en el cuidado que se puedan subvenir con los bienes hereditarios, incluso el establecimiento. Es decir, establece ese tipo de mecanismos, entidades de colaboración en ese sentido que controlen, hay entidades colaboradoras en otro tipo de figuras, ¿no? En temas de desamparo de menores y plantearlo y explorarlo. Todo eso ciertamente es el momento de plantearlo y de
Porque verdaderamente al final, en un proceso sucesorio, al final lo que se tiene mucho en cuenta son las deudas que hay, y si se canaliza a través de esa vía como una posible responsabilidad sobre los herederos, sobre que tengan que algún tipo de rendición de cuentas, sería conveniente. Obstáculo para ello que es que no hay un censo de animales, de compañía, no lo hay. Entonces es muy difícil, ¿no? Salvo cada vez va avanzando más con el tema de los microchips, el tema de los... Pero sí hay cada vez más mecanismos también para establecer esos posibles controles. Bueno, yo he lanzado ese tipo de ideas, seguramente que hay más posibilidades. Nos encontramos con un derecho con la consideración que tiene y luego con un derecho sucesorio que, insisto, el testamento es expresión de la libertad pero individual, pero tiene sus límites. Y en las notarías todos los días te viene a decir, bueno, pero si yo puedo hacer lo que quiera mientras viva, no puedo hacerlo para después de muerto, pues va a ser que no. Pero sí darle algún tipo de cabida a esa inquietud que expresan y que verdaderamente pues les acucia, les preocupa y mucho, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, espero no haber cansado demasiado al auditorio. Carmen, por Dios, ha sido un placer oírte, has ilustrado muchísimo, ¿verdad, Lola? Como siempre que vienes a esta casa, o sea, una maravilla. Y bueno, esto no es más que, pues eso, lo que has dicho, Carmen. Estamos ante el derecho vivo, estamos ante un derecho muy vivo y ahora mismo de gran preocupación en la sociedad. Ya sabemos cuál es la vía. La vía es la testamentaria. Por desgracia no tenemos otra. Y aún así, bueno, siempre hay que preguntar a los profesionales, a la notaría, a los abogados, pero verdaderamente cuando estamos preocupados por nuestros animales, esa preocupación debemos de llevarla ya más allá y reclamar de esta sociedad que cubra esas necesidades legales, insisto. Aquí vamos avanzando siempre, estandarte, lo que decimos siempre, Lola, vamos con el estandarte de avanzar, pero realmente son nuestros legisladores quienes tienen que hacer el esfuerzo. Yo creo que en la mesa ha quedado muy claro que ese esfuerzo hay que hacerlo y que es el momento. Se está legislando, dejen de hacer parches y legislen de verdad, y legislen conforme al sentir de la sociedad y a las necesidades de la sociedad. Yo creo que eso es básico y fundamental. Daros las gracias a las dos, pero las gracias de verdad, ya sabes que yo encantada, que esta comisión está abierta a todo lo que queráis, a todo lo que queráis traer y que sea interesante desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista animal, como lo podía ser de otra forma, y del medio ambiente. Tenemos que agradecer a todos los que, a Lola y a Carmen, evidentemente, ya se lo he dicho, lo vuelvo a repetir, infinitas gracias mil. A todos los que estáis viéndonos a través del canal YouTube, sé que hay gente de Argentina, sé que hay gente de Valencia, muchísimas gracias, esperamos que esto haya sido de utilidad y ahora es el momento, si queréis o tenéis alguna pregunta, de que Carmen y Lola puedan contestar a las dudas que tengáis, así que declaro abierto la ronda de preguntas. Por mi parte, desde luego, ha sido muy clarificador, Carmen, tu aportación. Sé ya lo que tengo que hacer cuando me venga alguien, porque es cierto, Lola, que yo ya me he encontrado con el problema de perritos, en este caso, de señores mayores, señoras mayores que han fallecido y que han acabado en perrera, sí, en perrera, o en la mejor de las suertes en asociaciones que la han acogido y les están buscando acogida, porque se han quedado con las herencias, pero no con los animales. O sea, ni siquiera se han quedado con las cosas, claro, ni siquiera teniéndolos como cosas, porque como tú bien has dicho, es una cosa con responsabilidades, come, tienen sus necesidades y estorban, en fin. Muchas gracias a las dos y bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por ahí que nuestro público quiera haceros. Sebastián López Sánchez, a la vista de las complejidades que plantea Carmen, pues estaría bien que en tanto que se pueda avanzar
estoy leyendo textualmente, que en tanto se pueda avanzar en modificaciones legales, la figura del notario es fundamental. Está diciendo que, evidentemente, claro, es fundamental, porque es que sois quien asesoráis igual que nosotros. Al final no es quien asesoráis, o sea, incluso aunque nosotros asesoremos, al final es con vosotros con quien se hace el testamento. Entonces, vuestra figura es básica y primordial. Por eso sería bueno que los colegios de notarios dispusieran de unos mismos criterios para que pudieran dar respuesta a todas estas demandas. O sea, hablar Sebastián, y creo que sí, de que es conveniente que los colegios de notarios tengan fórmulas comunes, o pudiera, no sé si a través de las circulares o de unos criterios, y si sería posible que unificarais criterios para que no pase eso que tú has dicho antes, o sea, que te diga un notario que el perro es una Thermomix. O sea, bueno, más que unificar criterios, sí que tenemos que hacer, como ocurre en tantas cosas, una labor de educación, ¿verdad? Exacto. De sensibilización. En ese tema, ¿no? Sí. Y como en este, como muchos otros, ¿no? Yo creo que el notario en general, por las últimas reformas, está avanzando mucho en ese sentido, ¿eh? Y verdaderamente lo que sí hay que demandar es una mayor inmediación del acceso a la figura del notario, es decir, que tener muy claro, y eso... La labor la hacemos también mucho desde el punto de vista de la formación, y transmitirle a los notarios nuevos y a los que ya están que para un testamento, y sobre todo, y aquí voy a hacer hincapié más que nada con la reforma que ha habido también en materia de discapacidad, que en el testamento sí que tiene que haber una interacción clara y directa a la hora de hacerlo. Porque incluso ahora, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sabemos que tuvimos las jornadas aquí de que ha terminado la figura de la incapacitación, el apoyo fundamental de la persona a la hora de hacer el testamento es el notario. De una persona con discapacidad y de una persona sin, como en este caso. Hombre, yo creo que en este caso la sensibilidad de profesionales que ya vienen encaminados, que encaminan al cliente a la notaría adecuadamente, como ha sido el caso de Lola, y no porque la tenga aquí al lado, yo creo que... el caso concreto que hemos compartido, ellos iban muy bien encaminados en ese sentido y sabían muy bien, nos facilita a nosotros. Y además yo creo que ese caso para mí ha sido muy ilustrador en cuanto a la búsqueda de soluciones. Claro. Pero por eso digo que colaborar entre los operadores jurídicos es fundamental, ¿eh? Y entonces, pues, hacer una divulgación. Sí es cierto que tanto en la revista de la notaría y demás, y en otras muchas que tenemos notarios como corporación, sí se están planteando ese tipo de... Y tenemos que compartir entre los compañeros más esas inquietudes que se plantean, ¿no? Y no plantearlo como, mira, fíjate tú ahora con lo que sale, no, fíjate tú ahora con lo que sale, no. Es que son necesidades y son consideraciones, la sociedad va avanzando, ¿no? Y tiene que ir recogiendo esas demandas, ¿no? Así que tomo buena nota de la recomendación que nos hace Sebastián. Por eso aquello de es bueno sentarse en una mesa con los distintos operadores jurídicos, lo que decíamos de el enriquecimiento que para todos supone el aportar soluciones. Alicia Tejerina dice que si sería posible algún tipo de seguro a favor del tutor que desembolse las cantidades después de controlar el estado del animal. Bueno, ¿un seguro? No lo entendí. Algún seguro a favor del tutor que desembolse las cantidades, el seguro que desembolse, correcto, claro. Pues metemos la figura del tutor, entendemos que Alicia quiere decir del que se quede cuidando del animal. Pero vamos a llamarlo como una especie de compensación, es lo que no... Claro, sí, yo creo que Alicia se refiere a algún seguro que diga las cantidades, o sea, se le hace el seguro al animal y lo que yo haya desembolsado para cuidar a ese animal, el seguro me lo desembolsa. Pero yo no sé si ese tipo de seguro de establecimiento de beneficiarios, como beneficiarios como tales, el animal en sí no... algún tipo de producto, eso ya, lo seguro, digamos, como lo que las ofertas de las compañías de seguro un poco va a venir limitado, si se puede establecer ante algún tipo de seguro de caución, algún tipo de, como los que se establecen. A mí se me ocurre, por ejemplo, que para el tema de los contadores partidores, incluso en los testamentos se está metiendo una cláusula de que dentro de la remuneración vaya el coste de un seguro que garantice las posibles responsabilidades civiles en las que pueda incurrir. Entonces, como no se recondiciona la figura de un seguro de responsabilidad civil o de caución o de algún tipo que se constituya con cargo al caudal hereditario, que sería factible siempre que se ordene como una disposición del testador y por parte del albacea, o si lo que está planteando Alicia es el tema de una posible compensación o indemnización por la percepción que podría hacerse por esa vía, ¿no? Yo creo que Alicia lo que se está refiriendo es al caso de que a ti te dejan un animal, pero no hay otro caudal hereditario y a ti
te va a costar el dinero que te dejen ese animal. Si antes del fallecimiento del testador pudiera haber algún tipo de seguro bueno, esto es una interpretación mía de la pregunta de Alicia, que Alicia nos diga, por favor, si es así o no. Algún tipo de seguro que se pueda hacer a ese animal para que en caso de fallecimiento del titular del animal pudiera responder sobre, pero yo creo que eso habría que planteárselo más bien a las aseguradoras, ¿no? O sea, decir, igual que está el de RC, el de responsabilidad civil, sería posible, que es una muy buena idea, sí, sí lo ahí es. siempre va a estar la indeterminación en el periodo de esa indemnización, y quizá más. También el tema de que la cantidad a desembolsar va en función... la cantidad a desembolsar va en función de partidas anuales que se puedan ir certificando, con lo cual seguro, imagino que de existir esa posibilidad, que no lo desconozco, en ningún caso va a hacer un seguimiento del animal, o bien lo desembolsará al principio o al final cuando el animal fallezca, no lo sé, pero la idea de las partidas económicas era la idea de garantizar de algún modo que ese animal estaba bien tratado física, psicológicamente, de manera que se pueda ir regularizando año tras año. Yo creo que la figura del seguro, no lo sé si existe, es cuestión de mirarlo, pero creo que pierde por ese lado de la seguridad, de que sabemos que va a estar bien tratado por esas certificaciones veterinarias. Claro, claro, pero es cuestión interesante, Sí, pero sí, oye, podríamos plantearlo. No me lo había planteado. Maite Martín dice que le surge la duda, y esto lo has planteado, Carmen, antes, que es un tema muy interesante, que a mí no se me había ocurrido hasta el día de hoy, las consecuencias fiscales en cuestión de impuestos de sucesiones, si deja un animal a alguien, y también una cantidad para que cubra. Es un poco lo que tú decías, ¿qué impuestos voy a pagar? Si es que esto está directamente atribuido a la responsabilidad que tengo con lo que he heredado. Claro, el Ahí tema queda. verdaderamente cuando se te impone una carga con gravamen que está cuantificable, sí que es deducible. O sea, si yo te impongo una carga y demás y es una generación, pero claro, insisto, tienes un acreedor de esa cantidad, persona física que es susceptible de reclamación en los tribunales. Aquí no lo tienes. Entonces, habría dos elementos que dificultarían la acreditación de esas cantidades, como es primero que verdaderamente no hay un acreedor que las reclame, pero bueno, sí que es una carga que está que está claramente establecida en la herencia y que sería deducible de la atribución económica que se le hace. Y luego, por otra parte, está la indeterminación. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de un sujeto, bueno, el animal tiene una vida que no sé, como la vida de las personas, ¿no? Que puede estar, que exacto, no se puede prever lo que le puede ocurrir. Entonces, claro, si yo me descuento todo lo que está previsto, luego tendría que venir una liquidación complementaria, pero en todas las liquidaciones complementarias, Hacienda siempre va por delante y te va a descontar lo mínimo posible y luego, si acaso te devuelve, siempre que viene el periodo, pero la liquidación te la hace. Entonces, por eso decía yo que desde el punto de vista fiscal tiene ese inconveniente, y sobre todo cuando el beneficiario de la disposición no tiene un vínculo de parentesco inmediato que pueda permitirle reducciones fiscales a la hora de la cuota. La broma, hombre, el tipo puede ser, hombre, no estamos normalmente hablando de cantidades muy elevadas en las que se le dejen, ¿no? Porque las necesidades no suelen ser, claro, son pero bueno, yo creo que eso también es un poco pasa en todo el derecho hereditario, porque sí. si te dejan una finca que tiene unos gastos elevadísimos, claro, pues la manzana envenenada, te están claro. dejando algo, pero realmente... Hombre, en este caso si hay un fondo y las liberaciones igual, ¿no? Son periódicas a cargo del albacea y digamos, se tiene que hacer una... Hay una regularidad, pues podría. Claro. Pues podría. Tendríamos que hacer una consulta a Hacienda, a ver si existe estos casos. Lo malo que le demos mucha idea. Sería buena idea. No, sí, pero sería saber... Porque fiscalmente, además, en todos esos mecanismos, digamos que hay una titularidad intermedia, una posibilidad de resolución a posteriori, Hacienda, el criterio que sigue es, mira, yo te liquido por todo y tú ya luego, pues si acaso, hacemos una liquidación complementaria, pero tiende... Aquí es difícil liquidar por todo. Es difícil, porque verdaderamente tienes unos gastos y tienes una carga que te están imponiendo, pero habría que plantearlo desde el punto de vista fiscal cuál va a ser el tratamiento de esa cuestión. Bueno, Irene nos dice que si el animal se lega a una asociación, y está directamente para Carmen, ¿el notario se encarga de avisar al legatario de que le ha legado el animal? Y nos da las gracias y nos dice que la jornada y la ponencia ha sido muy útil y que le gusta. Bueno, con el tema de los avisos, de los legados y de los... Ahí tenemos un desfase temporal con una cosa, y sobre todo cuando estamos hablando de un ser vivo,
todavía es peor, porque claro, si resulta que yo tengo que esperar 15 días para el certificado de últimas voluntades y saber cuál es la última voluntad, es que el problema es que yo como notario no puedo avisar de que eso es así hasta que no tengo el certificado de últimas voluntades, porque no me van a decir si el testamento es definitivo hasta que pasen 15 días, periodo que yo creo que debería revisarse y coordinarse más con el periodo de remisión de índices notariales y con la obligación, sobre todo ahora que van telemáticos, ¿vale? Claro, si yo lo que dejo es una casa, una asociación, hablando mal y pronto, hombre, pueden ocurrir determinadas cosas, como que alguien se deje un grifo abierto y demás, pero la casa no necesita comer, la casa no necesita que la saquen a la calle, la casa no necesita... Entonces, ese tipo, claro, pero ese tipo de indicaciones que se dan es conveniente, aunque el testamento evidentemente no es eficaz hasta el momento del fallecimiento, hombre, poner un poco sobre aviso a la persona en cuestión y saber que esa persona pues puede tener una copia simple del testamento que hizo en su día, para que independientemente de que esté esperando el certificado de última voluntad, de mira, que vengo aquí para tal y cual y que exacto, y que va por ahí pero el problema es que lleguemos tarde con el aviso. Como avisarlo, se puede encomendar al notario y tan pronto sepa el fallecimiento del testador, pero es que el fallecimiento del testador a lo mejor yo ya lo sé cuando han pasado más de 15 días. Y últimamente han tardado hasta 1 mes y medio en dar los certificados de últimas voluntades, ¿sabes? Por eso es imprescindible que haya una normativa para que claro, la inmediatez, porque no es una cosa, claro, es la diferencia. Pero al final, pero por eso te digo, porque al final todo va a ir un poco por la vía de responsabilidades, por la vía de atribuir algún tipo de... Porque ya te digo, está muy claro que si no se paga el IBI, que si no se paga pues se puede embargar, pero es que aquí no es que no se pague el IBI, es que hay un ser vivo que se puede morir. Claro. Bueno, yo creo que cuando avance el tema del registro, que vamos a avanzar mucho en poco tiempo, quizás sería fácilmente avisable, constatable, ¿no? o avisable. Constatable que una persona que se ha fallecido tiene censado tantos animales y se puede actuar rápidamente, algún tipo de protocolo. Sí, pero ahora ya es obligatorio. Claro, con el tema de la... No sé, hay mucho por estudiar. Sí. Alicia Tejerina nos aclara respecto a la pregunta de antes. Decía que era tanto si había caudal como si no lo había. Se refiere a un seguro que establezca como beneficiario, lo que hemos dicho, al tutor que se nombre, bueno, el tutor, decimos tutor entre comillas, porque no es un tutor propiamente dicho, que se nombre para poder desembolsar anualmente previa verificación del estado del animal, como tú bien has dicho. O sea, se trata, haya caudal o no, pues eso, de que la persona reciba unas cantidades, pues pero claro, tiene que haber constituido previamente, primero tiene que estar ofertado algún tipo de producto en ese sentido, y tiene que haberlo constituido previamente en vida el causante, o bien que haya patrimonio suficiente, tipo de suficiente para poder constituirlo. Claro, pero si es un seguro, ha tenido que ser... Que lo haya hecho el causante en vida. Efectivamente, el causante en vida. Y que haya un producto exacto en previsión de lo que pueda ocurrir, que mediante primas, y además con un beneficiario concreto. Con un beneficiario concreto. Que tiene que ser, se pueden establecer subsidiarios, pero que puedan ser los sucesivos albaceas o cuidadores del animal que se vaya nombrando en defecto de uno. Y no sería una mala solución para el que no quiera hacer testamento, o sea, pudiera estar ahí, ¿no? Pudiera estar ahí, siempre que haya una aseguradora que te lo haga, Alicia. Lo que sí acudir, lo que sí está claro lo que decía Lola, ¿no? Que si eso se reconduce a la figura de un seguro, en la que se entrega una cantidad, un montante total sin ningún tipo de verificación, es un grado de confianza absoluta la persona que va a cuidar, que va a cumplirlo. Totalmente. Porque si se va a fallecer la persona, le van a entregar 10.000 euros, por mucho que diga con la condición de, pero esas condiciones para la figura del seguro. Bueno, pero no al final vale. En un testamento estamos en las mismas, o sea, claro. Sí, lo pero tienen más juego con la figura de la albacea. Por desgracia el animal no puede. Bueno, no, claro, ahí sí. Ahí pero en un seguro, la entidad aseguradora tiene que tener muy claro en el clausulado quién se lo tiene que entregar y se lo entrega tal día, y verificaciones pocas. Pocas no, ninguna. Y luego, por último, Manuel Ángel Moyano Prieto ofrece una solución, que es la que la ha tomado. Dice que en su caso lo que ha hecho ha sido el testamento, designando a 2 personas a favor de las cuales ha constituido un legado, estimando el coste de mantenimiento y la esperanza de vida de sus animales. Nos lo cuenta más como una aportación a lo que él le ha hecho. Me parece fantástico, me parece, pues eso, responsable, y yo creo que cada vez de esto hay más. Y ya no tenemos más preguntas. Una aquí. A ver, José Manuel Baldayo. Vale, perdón, José Manuel es el nuestro. Pilar Alcolea
Dice que si sería correcto imponer al legatario y a herederos forzosos la carga de prestar y sufragar todas las atenciones y cuidados que precisen los animales de compañía que tenga el testador al tiempo de su fallecimiento durante toda la vida de los animales, debiendo tenerlos en su compañía y prohibiendo expresamente su entrega a entidad protectora o su abandono de la eutanasia. Vamos aquí al límite, a los límites claro, que tenemos en... Tú entras, hasta que no se cambie el chip y se piensa que eso verdaderamente es una responsabilidad y no un gravamen como algo que me está restando a mí de mi patrimonio, a los legitimarios, a los herederos se lo podrá poner si no son legitimarios, pues porque no tienen la obligación de dejarle nada, y a los que sean legitimarios, pues siempre que le importe la carga, no supera el tercio de libre, claro. Porque si supera el tercio de libre le estás perjudicando legítima. Pero por eso indicaba yo que ese tema del chip y decir, conceptualmente es complicado, porque es como una especie de responsabilidad post-mortem, pero es que tu deuda te sobrevive. Entonces, verdaderamente que impulsar un poco esa idea de que tú tienes un animal y es una deuda. ¿Con quién la contraes? El animal no es sujeto de derecho en sí, pero sí desde el punto de vista frente al Estado, frente a quién se contrae. Y pervive y reforzar un poco ese mecanismo de atribución de responsabilidad. Lo mismo que, insisto, tengo responsabilidad si por la titularidad de una casa y no pago el IBI o se me cae un... Pero es posible que yo en el testamento ponga, ¿tienes prohibido darlo a una perrera? Sí, claro, tú puedes poner esa condición, el problema es que ¿quién lo cumple? Claro, porque si es una persona física y tú dices, no quiero que hagas tal cosa, esa persona puede reclamar. A mí se me ocurre ahí, lo digo como reflexión, ahora me contestáis si no, pero en caso de incumplimiento podríamos llevarlo por un maltrato, ¿no? ¿Nos arriesgaríamos? Hombre, a un abandono lo hay, evidentemente. O sea, desde el punto de vista civil no, ya sabemos que no, claro, porque el sujeto, objeto o la cosa, objeto, no va a poder protestar. Pero evidentemente tenemos otros instrumentos legales. Claro, desde el punto de vista... Pero si él no es el propietario del animal. Estamos hablando de incumplimiento. Claro. O sea, estamos ya hablando de la obligación impuesta. Y de tu aceptación del testamento. Claro, es porque la acepte. Claro, o sea, yo acepto, me quedo con el regalo, pero no me quedo al perro. Claro, habrá que ver de forma resortes legales. Claro, a mí lo que hay que ver, exacto, lo que hay que ver entonces, quién es el custodio del cumplimiento de la obligación, es decir, quién es el que está encargado, es decir, la figura de hacer que eso se cumpla. Porque claro, evidentemente el que está beneficiado por la disposición, cumplir el gravamen. No lo cumple y ya. El que está beneficiado por el gravamen no es sujeto de derecho, con lo cual no va a poder reclamar. Entonces, por eso decía que al final eso nos reconduce a la figura de la albacea. Yo veo ahí la introducción de otros instrumentos legales en el caso de que el perro, el animal, me voy al perro, perdón. Denunciar un tema, claro. Por eso es que no me hace falta ya ni la figura de la albacea. Si las consecuencias son negativas. El propietario para que le causes un maltrato. Tú puedes causar un maltrato a cualquier animal sin que tú seas el propietario. Correcto. Pero si tú has... Sí. El micro. Perdón, decía que cualquier persona, sin ser propietaria, puede causar un maltrato a un animal. No necesariamente tienes que tener la condición de propietario para poder maltratar, ¿no? Pero dependiendo de las consecuencias que tu acción se lleva en ese animal. Claro, si tu acción es que coges al animal y lo llevas a la perrera municipal, ahí no hay maltrato. Claro. Ahí lo que hay un incumplimiento de una disposición reglamentaria. Otra cosa es que tú abras la puerta de tu casa y eches al animal. Claro, si eso ocurre, pues tenemos un abandono, tenemos tal, dependiendo de las circunstancias, como estén. Pero si tú lo llevas... No me equivoco, puede denunciar cualquiera. Puede denunciar cualquiera, claro, el estado del animal. De ese tipo, pero si tú lo llevas, que es lo que hemos visto, ¿no? La gente, el miedo que tiene es que su animal acabe en una perrera. Claro. Ese miedo no lo puede reconducir por maltrato, porque realmente mucha gente lleva a los perros a la superera cuando ya quieren deshacerse de ellos y no los puedes imputar por maltrato. Claro. Es complicado. Hay que seguir. Habrá que estar ojo a viso. Sí, a ver qué pasa con esos animales y con esos incumplimientos que civilmente no se puede hacer nada, pero que igual por algún otro lado... no es que no se puede hacer civilmente sí se puede hacer. El tema es quién está legitimado y que eso de legitimación claro, de que penalmente quizás cuando sabéis hay un vosotros maltrato mucho sí más, fácil. claro. Pero desde el punto de vista civil, para ejercitar la acción correspondiente, por poner manifiesto
el incumplimiento de la condición y, por tanto, el funcionamiento de la condición resolutoria tiene que ser al que le vaya a beneficiar. Correcto. Entonces, también tiene que haber... ¿A quién le puede beneficiar? Hombre, pues es un legado que se ha extraído de la masa hereditaria al heredero, que es el que va a ampliar su base hereditario. Pero si resulta que esa ampliación es a costa de cuidar al animal y no quiere cuidarlo, pues tampoco le va a preocupar. Entonces, por eso la figura del albacea, que sí es esa persona que se tiene que preocupar por la ejecución del testamento, está ahí. Pero, insisto, la aceptación del cargo del albaceago es voluntario en su situación y renunciable en cualquier momento. Entonces, claro, es lo que... Ahí va. Necesitamos legislación, se ha acabado. Y se ha acabado, esa es la conclusión de esta jornada. Necesitamos legislación y se ha acabado. Bueno, yo creo que ya no, José Manuel, no hay más preguntas. Damos por finalizada esta tarde enriquecedora para todos. Las gracias nuevamente. Espero volver a teneros en este foro pronto. Seguiremos tocando este y otros temas de animal y medio ambiente. Tú, Carmen, más que invitada, ya sabes que te lo agradecemos, te lo dije al principio y te lo digo ahora. Siempre estás dispuesta a nuestra llamada y nosotros encantados de tenerte aquí. Lola, y a ti que te digo, que seguimos trabajando desde la comisión y a seguir abanderando derechos y a decirle a los legisladores qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchísimas gracias a las dos y buenas noches a todos, a España, a Argentina y a todo aquel que nos esté viendo. Muchas gracias.